soy Joan Martí, Cluster Practitioner desde hace más de una década, autor del libro Clusters de Estrategias Ganadoras y Trabajo en Equipo. Vamos a hablar de uno de los elementos clave en lo que es la arquitectura de una iniciativa clúster, uno de los pasos importantes para desarrollar un clúster, como es el concepto de benchmarking. Este concepto, a mí me gusta explicarlo como aquello que nos decían cuando éramos pequeños, que era importante ser leído. Hoy yo diría que es importante ser leído y ser viajado. Si te dedicas al mundo de los clústeres o al mundo de la estrategia en general, es importante estar conectado a nivel internacional y viajar. Y el concepto de benchmarking me gusta porque no es tanto el viaje físico como un viaje al futuro. El benchmarking es esta palabra anglosajona más moderna, pero me gusta empezar con esta imagen de Chillida, un gran escultor que ya viajaba a Grecia para ver cómo se moldeaba pues, los distintos materiales que él utilizaba luego en su escultura. Lo que era interesante de Chillida es que cuando volvía de Grecia veía que el impacto de la luz del Mediterráneo en lo que era el mármol era muy distinto del impacto de la luz en el mármol una vez estaba en el País Vasco. Y creo que eso es una buena metáfora de lo que es el benchmarking. Vamos a ir a un territorio innovador, inspirador, pero luego tenemos que tamizar los aprendizajes cuando volvamos a nuestro ecosistema. Por lo tanto, el benchmarking entendido no como un viaje a copiar, sino como un viaje de inspiración que luego tenemos que adaptar a nuestra realidad. A nivel de los clústeres es importante, una vez hemos hecho el análisis estratégico, que es el primer paso para desarrollar un clúster, es entender cuál es la situación del mismo, cuáles son los retos estratégicos. Probablemente en el mundo existirá una realidad parecida, existirá alguna realidad, algún clúster con el mismo reto y que esté más avanzado. Es importante identificarlo y es importante hacer este viaje para entender esta realidad. Me gusta mucho un ejercicio que hicimos hace unos 4 años con el clúster de iluminación, al detectar en el diagnóstico del mismo que la demanda local era poco sofisticada y por lo tanto compraba más por precio que por innovación. Detectamos un proyecto muy interesante en Italia, que es la Escuela de la Luz de la empresa Targetti, instalada en Florencia. Hicimos este viaje y lo que observamos es que realmente habían hecho un paso adelante para incrementar la cultura de iluminación de su demanda local. La demanda local pues está constituida por los instaladores, por los políticos que deciden la instalación de iluminación en zonas públicas, está constituida por arquitectos, por interioristas, y observamos en Florencia, en Italia, que esta empresa había creado esta institución, esta Academia de la Luz, para formar a la demanda. Con eso incrementó el grado de cultura de iluminación que tenía la misma y por lo tanto cuando tus clientes locales son más exigentes, eso es un input para que tú innoves más, es un input para que realmente propongas una propuesta de valor más interesante y tu cliente te está comprando por innovación y no por precio. Eso fue un viaje realmente transformador, que es otro de los objetivos del benchmark, que es volver transformado, y a partir de aquí estamos trabajando para desarrollar algún proyecto similar. Por lo tanto, insisto, el benchmark como viaje al futuro para ver una realidad más avanzada que pueda ser inspiradora. Otro caso creo muy interesante también es el concepto de viaje de benchmark para subir el nivel de aspiraciones de nuestro clúster. Normalmente tenemos una apreciación de nuestra potencia inferior a la realidad. Yo creo que cuando salimos fuera no únicamente aprendemos de realidades pues, más avanzadas, sino que muchas veces volvemos incluso más animados porque los de fuera a veces nos valoran más de lo que nos valoramos nosotros mismos. Hicimos un viaje fantástico con el clúster de maquinaria agrícola de Cataluña FEMAC a la empresa más importante del mundo de maquinaria agrícola, que es la empresa John Deere en Estados Unidos, y el viaje fue muy interesante porque al principio íbamos ahí a aprender, íbamos a ver este gran jugador global cómo funcionaba y competía, pero una vez allí presentamos nuestras capacidades y vimos que incluso esta gran empresa podía aprender, podía estar interesada en alguna de nuestras capacidades, porque nosotros aquí en el Mediterráneo somos expertos en maquinaria para agricultura intensiva, que era un tipo de tecnología que John Deere en Estados Unidos no controlaba. Por lo tanto, el benchmark puede servir incluso para subir el nivel de aspiraciones que tenemos nosotros mismos cuando vamos a un jugador global y volvemos con pues, esta idea de que un gran player en el sector valora nuestras capacidades diferenciales.
Y creo que también fue muy interesante un benchmark que hicimos a Boston, al Mid Media Lab, que nos permitió entender el mundo de la movilidad. Probablemente este es el centro de inteligencia más avanzado en el mundo en movilidad, y ahí aprendimos que la movilidad no va de fijarnos en el vehículo, sino de centrarnos en lo que es el usuario final. Las ciudades no deben adaptarse al tipo de vehículos que transitan en las mismas, sino que deben diseñarse basándose en los ciudadanos. Ese nuevo concepto de transporte multimodal y de diseño, en este caso de clústeres, no pensando en un vehículo como puede ser el coche, la moto o el tren, sino en centrar la innovación en el usuario, fue un cambio de paradigma que aprendimos en Boston en este viaje inspirador. Por lo tanto, ahí veis algunos ejemplos de esto del benchmark como proceso de viaje al futuro, un proceso inspirador que luego tenemos que adaptar a nuestra realidad local, el benchmark como oportunidad de cohesión de los miembros del clúster que viajan al mismo, el benchmark como oportunidad también en segunda derivada de establecer alguna alianza con el clúster al que vamos a visitar, y creo que una experiencia interesante que es el viaje de aprendizaje a clústeres distintos al nuestro que puedan tener los mismos retos, y ahí creo que una buena experiencia puede ser cualquier clúster alimentario que trabaje el producto fresco, por ejemplo, viajando a Holanda para ver cómo funciona todo lo que es el mercado de flor fresca. Es decir, un clúster alimentario aprendiendo del clúster de la flor de Holanda puede ser, creo, un ejemplo interesante de no fijarnos en el sector de a quién vamos a ver, sino fijarnos en el reto que ha solucionado el clúster en cuestión al que visitamos. Por lo tanto, importante en la arquitectura de una iniciativa clúster tener esta visibilidad internacional.